A continuación ustedes verán una explicación magistral sobre varistores, desde cómo están construidos, cómo es su funcionamiento, cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un varistor, un ejemplo práctico y muchas otras cosas. Les recomiendo observarlo hasta el final, pues les garantizo que vale la pena un 100%. A mi juicio, no he visto en YouTube una explicación tan valiosa y útil sobre este tipo de dispositivos. Bueno, sin más, después de una larga pausa a causa de la pandemia, los dejo con el ingeniero Luis Arteaga, quien nos ayuda con esta serie de videos de dispositivos de protección. Pasando a los dispositivos de protección contra sobrevoltajes o picos de voltaje o surge de voltaje, el dispositivo de protección que me gustaría analizar aquí es el varistor. ¿Por qué? Porque veo o he visto, por lo general, que mucha gente confunde este dispositivo, por ejemplo, con un condensador. Otros en realidad pues no saben qué tipo de dispositivo es esto o cuál es su función. Y realmente este es un dispositivo muy popular, se puede encontrar en muchísimos tipos de aparatos y electrodomésticos, en fin. No sé si por ejemplo ustedes han visto lo que acá en Colombia nosotros denominamos una multitoma, que es un artefacto donde yo puedo conectar o enchufar varios equipos o dispositivos a la vez. ¿Sí? Que se utiliza para extender pues el número de puntos de conexión de una toma corriente de pared. Entonces ese tipo de dispositivos por lo general trae estos varistores, trae este tipo de dispositivo como protección contra sobrevoltaje. El varistor pues es un dispositivo diseñado a finales de la década de 1920. En ese entonces se popularizó el término varistor pues porque era la contracción de las palabras en inglés variable y resistor, del cual también en ese entonces resumían su funcionamiento como una resistencia variable por voltaje. En esos años este dispositivo tenía como constituyente principal el óxido de cobre. Y fue hasta principios de la década de los 70, de 1970, que este dispositivo se empezó a denominar MOV, cuando el señor, o el ingeniero mejor, William Morris y otros investigadores desarrollaron el varistor de óxido de zinc. Y pues se le denominó entonces varistor de óxido de metal, o por sus siglas en inglés, MOV, Metal Oxide Varistor. Aquí podemos observar a grandes rasgos cómo está constituido un varistor moderno o un MOV moderno. Entonces se supone pues que estas son los terminales o las patitas de nuestro varistor. Internamente, como ustedes ven, estas particulitas en gris pues son granos de óxido de zinc. Obviamente esto está recubierto con una capa epóxica. También los granos de zinc están mezclados en una capa de cerámica, ¿sí? Más o menos pues esa es la constitución básica de un MOV o un varistor. Si lo observamos detenidamente, ¿a qué se nos parece esto? Pues se nos parece a un dispositivo semiconductor, ¿cierto? A diferencia de los dispositivos que vimos contra protección de sobrecorriente, pues que eran básicamente dispositivos eléctricos o electromecánicos, incluso podemos decir que son dispositivos pasivos. Para entender el funcionamiento de un varistor es necesario analizar dos curvas. A ver, la primera de ellas es la de la resistencia versus voltaje. En esta curva pues observamos dos cosas. Observen ustedes que cuando el voltaje pues no es tan alto, esta línea punteada, la resistencia es muy grande, ¿cierto? Podríamos decir que está tendiendo a infinito.
Esta línea punteada pues la podemos denominar como el voltaje normal de operación del varistor. O sea, estamos suponiendo condiciones ideales donde el voltaje, mi suministro de voltaje es constante y no tiene picos de ningún tipo. En esta operación normal, pues la impedancia, como vimos, es bastante alta, acercándose casi infinito, por lo que se podría decir que prácticamente el dispositivo no conduce corriente para efectos prácticos. Pero si vas a utilizar este dispositivo en un diseño, porque pues estás haciendo las protecciones de tu circuito y lo vas a utilizar en un diseño, allí sí se debe tener en cuenta la corriente de fuga, aunque pues esta es mínima, pero una corriente de fuga, dependiendo de tu aplicación, de tu circuito, de qué dispositivos tengas en tu placa, en tu tarjeta, puede que sea perjudicial. Entonces por eso hay que analizarlo. La segunda cosa que observamos es que a medida que el voltaje va aumentando, vemos que la resistencia va bajando, ¿sí? Y al hacer eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo bajo una resistencia en mi circuito? Pues que la corriente aumenta, ¿cierto? Entonces, todas estas tres cosas a la vez funcionando al mismo tiempo, están el voltaje aumentando, la resistencia disminuyendo. A ver, recordemos un poquitico la ley de Ohm, donde está relacionado pues las tres cosas, ¿cierto? Voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, si yo mi voltaje lo estoy aumentando, mi resistencia va disminuyendo, entonces ¿qué pasa? Pues que la corriente empieza a aumentar. Y cuando yo aumento mi corriente, el dispositivo aumenta su corriente internamente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues bajar el voltaje, ¿cierto? Aquí está más que claro en la ley de Ohm. Quiero compensar eso, ¿por qué? Porque quiero mantenerme en un punto de operación, un punto de operación normal. O en un rango soportable por mi diseño. Digamos que mi rango es desde 0 hasta acá. Entonces yo quiero mantenerme en esta zona, toda esta zona de operación de voltaje. Entonces, para hacer eso, pues tengo que empezar a jugar con esas tres cosas: el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, eso es lo que está haciendo el dispositivo, tratar de compensar disminuyendo o aumentando su corriente, tratar de compensar que yo me mantenga en mi zona de tolerancia de voltaje. ¿Listo? Mi zona de operación de voltaje. Para hacer eso, pues ustedes recordarán que el voltaje que recae sobre el varistor se conoce como, pues recordarán, ¿no? Que habían unos dispositivos que nosotros llamábamos recortadores o sujetadores, o clamp voltage, por ejemplo. Entonces, pues la idea es esa. Con ello, pues quiero concluir que un MOV o varistor es un dispositivo dependiente del voltaje aplicado, cuyo comportamiento se nos asemeja a dos Zeners contrapuestos. Oh, vaya, dos Zeners contrapuestos. Recordemos que los Zeners, una de sus aplicaciones precisamente era recortar o sujetar voltaje, ¿sí? Y como están contrapuestos, quiere decir que sujetan o recortan señales AC, o sea, picos positivos y picos negativos. Pero ello no excluye a que un varistor también sea utilizado en aplicaciones DC. Como un MOV es un dispositivo que varía su resistencia dependiendo del voltaje aplicado, a veces también se le denomina VDR. ¿Qué quiere decir eso? Voltage Dependent Resistor. Bueno, bien, aquí les quería mostrar también, bueno, pues la diferente simbología con la que se representa un varistor. Se la pueden encontrar en los planos así, diferentes circuitos, sus representaciones son esas que aparecen allí. Esta fue entonces el análisis de la primera curva, ¿no? Dijimos que tocaba tener en cuenta dos curvas para entender bien el comportamiento del varistor. La segunda curva es esta.
voltaje del varistor contra corriente del varistor. Entonces en el eje vertical tenemos el voltaje y en el eje horizontal tenemos la corriente. Entonces, en esta curva característica, pues muestra la conductividad del varistor. ¿Cuál es la conductividad? Esta lineecita negra que vemos acá. La línea negra gruesa que vemos acá. Esa es la conductividad o resistencia del varistor. En esta curva hay tres regiones. Una que se llama la región de prerruptura, la región de ruptura y la región de alta corriente. ¿Listo? Tenemos que aprendernos o entender al menos esos nombres para la explicación que les voy a dar ahorita, porque es clave esta explicación de esta curva. La región previa a la ruptura o prerruptura es donde el MOV está pues trabajando en condiciones normales, ¿no? Este cuadrito precisamente que está acá, se supone que ahí el varistor está trabajando en condiciones normales, no hay picos de voltaje, no hay sobrecorrientes, todo es ideal. En esa zona, pues el MOV o varistor no está en un modo de conducción severa y hay una pequeña fuga que por lo general se mide en microamperios, que puede fluir dentro de la estructura que yo les mostré anteriormente, internamente del varistor, en sus óxido de zinc con separadores cerámicos. Puede existir una pequeña fuguita de corriente que para efectos prácticos de funcionamiento no es crítica y se puede despreciar, pero repito nuevamente, para términos de diseño de ingeniería sí es importante tener en cuenta esas fugas, ¿no? Los ingenieros que fabrican, los fabricantes, se refieren a esta región como la región operativa o la región de fuga mínima de corriente, ¿no? Esto lo que quiere decir en pocas palabras es que no hay, como les dije anteriormente, ni picos, ni surge de voltaje, ni nada de eso, y por lo tanto el dispositivo, el varistor, trabaja sin esfuerzos. Si el varistor se mantiene en esta región, su operación constante podría funcionar indefinidamente, nunca va a sufrir daños y pues eso sería lo ideal, como les comenté antes. Debido a que pues se genera muy poco calor al interior, incluso aquí vemos que están diciendo que más o menos funciona a 20 grados, no es nada que lo pueda afectar. Sin embargo, estando en esta región, el dispositivo es muy vulnerable. Otra consideración que se debe hacer: tengo mi dispositivo, idealmente no hay picos de voltaje, no hay nada, pero este dispositivo, estos varistores, estos MOVs, son muy vulnerables, muy sensibles a las sobrecorrientes, ¿sí? No picos de voltaje, sino picos de corriente. Por eso esta es una de las razones por la que en muchos circuitos siempre vemos al varistor en serie con un fusible. Y a su vez, pues el varistor va en paralelo con la línea de suministro, ¿no? Con esto quiero decir que todo tiene su razón de ser y no es por capricho, por adivinanza, porque es lo mejor o porque todo el mundo lo hace así, le coloca el fusible en serie al varistor y ya chévere. No es por eso, es al contrario. Todo esto se basa en un fundamento, una lógica y en cálculos matemáticos de ingeniería bien estructurados. Ingeniero Luis, puede inferir sobre lo que acaba de mencionar que esta podría ser una diferencia entre la ingeniería y la técnica, o entre la ciencia y el empirismo. Uy, Pluxito, no quisiera desviar la atención en este momento, y menos pues navegar en temas de cuestiones filosóficas de ese estilo. Simplemente porque más bien no lo dejamos a que nuestros espectadores saquen sus propias conclusiones, ¿no? Me parece lo mejor. Continuemos. En el caso de que una temperatura externa, es decir, yo tengo mi varistor y está funcionando en mi circuito, en mi tarjeta, lo que sea, y una temperatura externa, no sé, de pronto mi tarjeta está cerca a un horno, o de pronto hay un incendio, o de pronto, bueno, etcétera. Una temperatura externa está afectando mi diseño, mi tarjeta, mi varistor, que está trabajando en esta región, estamos en la región de prerruptura, ¿cierto? Se les olvide.
Si estamos trabajando en esa región y una temperatura externa me está afectando mi dispositivo, pues ustedes se fijarán que la curva de resistencia se está desplazando hacia la derecha. Como ven acá hay un ejemplo en esta línea roja donde dijeron que estaba a 200 grados centígrados, y se desplazó, ¿cierto? Y ahí hay una corriente de fuga mucho mayor que la que había acá, que esta, ¿cierto? Ahí las corrientes de fuga pues son un poco mayores, y pues todo eso hay que tenerlo en cuenta en nuestros diseños, ¿no? Para poder colocar, por ejemplo, en las especificaciones de el dispositivo tiene estas protecciones, etcétera, etcétera, X temperatura y todas esas cosas. Otra, más bien un punto o una pequeña, muy pequeña región en esta gráfica es este pequeño cuadrito que ustedes ven acá, ¿sí? Es muy importante, y además este punto se le conoce como rodilla ¿listo? Y ya más técnicamente se le conoce como punto de prueba de voltaje a 1 miliamperio. Por eso ustedes ven acá voltaje a 1 miliamperio. También es conocido en la jerga técnica de ingeniería como punto de referencia o voltaje del varistor. Y este dato es importante porque siempre el fabricante nos dice cuánto es. Siempre el fabricante nos va a decir, el punto de prueba a 1 miliamperio es tantos voltios. Entonces por eso es muy importante, ¿no? Bueno, otra de las razones, o mejor dicho, la más importante de todas las razones por la que es importante este punto, es porque aquí el MOV no es sensible a la temperatura, y ustedes se dan cuenta que en la curva que habíamos hablado de los 200 grados, acá pues básicamente no es que esté muy desviada de nuestra gráfica de impedancia, ¿cierto? De conductividad. Está más o menos cerca, no está tan alejada. Y pues como no es sensible a la temperatura externa de la que estábamos hablando, no es tan sensible, entonces resulta que el dispositivo puede presentar niveles de fuga entre 1 miliamperio y 10 miliamperios y no va a afectar su funcionamiento tan drásticamente. También es importante porque a partir de ese punto podemos predecir la gráfica, ¿cierto? Si ustedes se fijan bien, parece como si fuera una exponencial. Bueno, eso lo vemos más adelante, pero ahí les dejo la inquietud. A partir de aquí podemos analizar al varistor ya cuando empieza a recortar los surge o picos de voltaje. Es decir, empezamos ya a ver al dispositivo en funcionamiento, en su función como tal de protección. Además también este punto, este mismo puntico que estamos hablando de referencia o voltaje del varistor, es muy importante porque nos va a permitir comparar diferentes varistores. Los fabricantes de varistores nos van siempre a entregar ese dato. Entonces, como no lo entregan, yo puedo comparar entre uno u otro. Entonces, así es más fácil seleccionar el que yo quiero para mi protección de sobrepicos en mi circuito, en mi diseño. Bueno, ya como vamos a entrar a la región de ruptura, ¿cierto? Que es toda esta. Pues podemos decir que aquí en esa región precisa en la de ruptura, pues la resistencia en realidad, la resistencia interna de mi varistor está controlada por la física, por las uniones y enlaces físico-químicos que están presentes en todo el material semiconductor de ese varistor. Como se puede deducir, la conductividad en esta región generalmente es causada por sobretensiones, por los picos de tensión, ¿no? Que pueden llevar a un aumento significativo de la temperatura de mi dispositivo, ¿sí? Como una regla general, se puede decir que si mi dispositivo está entre 100 y 300 grados, pues no hay un impacto muy destructivo, muy dañino para el varistor. Entonces
podemos decir que nuestro varistor, si se mantiene allí protegiendo esos picos de voltaje en el tiempo, pues no se va a dañar tan rápido, no se va a degradar ni se va a dañar tan rápido. De todas maneras, pues sí es bueno que el usuario tenga en cuenta que la conductividad en esta región no puede durar más de unas pocas fracciones de segundo. No es que yo voy a tener unos picos de, qué sé yo, un minuto. No, eso no puede ser así, porque pues obviamente ahí sí se me va a dañar mi dispositivo, ¿no? Estamos hablando de fracciones de segundo. Esos picos no pueden tener más de esa duración. Pues porque ¿qué sucede si tienen más de esa duración? Pues que ahí sí hará que la temperatura se me eleve por encima de la capacidad del dispositivo, ¿no? Yo mencioné que entre 100 y 300 grados, pero es como para contextualizar un poquito. Pero en las hojas de datos deben decirnos en realidad cuál es ese valor máximo de temperatura y en cuánto tiempo puede soportarlo el dispositivo antes de dañarse. Bueno, hablemos también ahora de la última región que nos corresponde, que es la de región de alta corriente, ¿cierto? Toda esta. Bien, en la región de alta corriente, pues es donde el varistor está realizando su función de sujeción o recorte de sobretensión, pero para picos de voltaje ya muy exagerados, muy grandes. Aquí el varistor pues está conduciendo corriente a niveles ya grandes, muy grandes. Entonces el intervalo de la conductividad en esta región no puede sobrepasar de máximo milisegundos. Por lo general casi siempre se mide más bien en microsegundos. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo pasar tanto tiempo, al igual que habíamos hablado acá, porque me dañaría el varistor, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la corriente, menor pues será el valor de la sobretensión, y esa es la idea, ¿no? Pero yo no puedo elevar mi corriente hasta el infinito, tengo que mirar hasta qué punto y obviamente en qué intervalo de tiempo. En esta región los granos de óxido de zinc controlan la resistencia del varistor. El extremo inferior de esta región de alta corriente, estamos hablando de este otro rectangulito que nos muestran acá, ese es el extremo inferior de la región de alta corriente, es donde se encuentran o donde podemos analizar las conmutaciones de switcheo. ¿Qué es eso? Pues que vienen hartos picos todos seguidos, todos como repetitivos, uno tras de otro. O sea, uno sube, baja, pero enseguida al milisegundo o al nanosegundo viene otro y así sucesivamente. Entonces la consideramos o la podemos considerar como pues una región donde hay conmutación o switcheo, ¿cierto? Y más o menos, si ustedes se fijan, voy a proyectar esto acá en mi eje de corriente. Más o menos para este ejemplo estaría como en, bueno, estos son 1000 amperios, 10.000 amperios, pongamos que esto más o menos son 2000 amperios, ¿cierto? Y a partir de ahí, a partir de esos 2000 amperios de ahí para allá, pues encontramos que las corrientes, cuando hay corrientes superiores a esos valores, pues es de donde nacen. Pues como vimos en la primera parte de esta serie de videos, vimos que provienen de los rayos eléctricos. Entonces ahí también mi varistor debe protegerme. Obviamente, como ya les dije, esto pues obviamente los tiempos ahí todavía son más pequeños. Entonces ya habíamos hablado de milisegundos aquí habíamos hablado de milisegundos a microsegundos. Aquí ya tenemos que hablar de nanosegundos. Yo no puedo tener esos picos tan grandes durante tanto tiempo porque me afectan, me dañan mi varistor. Esta región, pues también obviamente los fabricantes nos proporcionan en sus hojas de datos el voltaje de descarga, o también se le llama voltaje residual, que pues nos servirá para analizar ese tipo de situaciones. En esta gráfica observamos la comparación de las curvas de voltaje contra corriente para dos varistores de distinta composición. Uno es óxido de zinc y otro carburo de silicio. Hay muchos varistores de distinta composición en el mercado electrónico, pero de seguro que los que predominan son estos dos, y el más ampliamente usado entre los dos, como se ha venido mencionando,
es el de óxido de zinc. Y no es para menos, solo basta con ver esta gráfica, que ojo, en esta gráfica tenemos corriente contra voltaje, cuya función pues matemática la observamos acá, ¿no? Esta es la función de esas curvas. N típicamente para el varistor de carburo de silicio ronda entre 3 y 7, una unidad adimensional. Y para el varistor de óxido de zinc, este exponente N está entre 20 y 50, por lo que su curva es mucho más aguda en la zona de alta corriente. Entonces, si ustedes observan, mientras que para el carburo de silicio la línea punteada roja se va abriendo acá hacia la zona de alta corriente, para la curva azul, que es la de óxido de zinc, fíjense que prácticamente es bien cerrada, y lo mismo su definición acá en la zona de switcheo con mutación también es bien cerrada. Y pues igualmente la zona de ruptura es prácticamente aplanada versus la del silicio de carburo, ¿no? Razón por la cual los MOS o varistores de este material, o sea, de óxido de zinc, pues son mucho más utilizados en la construcción de estos dispositivos. Bueno, hasta aquí una breve visión teórica del funcionamiento del varistor. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Excelente, de verdad. No se pierdan la continuación de esta super explicación en la cuarta y última parte de esta serie sobre videos de dispositivos de protección. Nos vemos allí.